fuerte. Todo está tranquilo. Yo creo que todo va a estar bien. Así Gracias, espero. papá. Sí, que esté Ajá. todo bien. Gracias, Mauro. Muy bien, si me conceden la oportunidad, déjenme compartir con ustedes. Muy bien, pues buenas tardes. Como ya hemos estado en otras ocasiones, me presento Leopoldo Pompa, un compañero estudiante de Kabbalah, que esta tarde compartirá algunas ideas en el contexto de Kabbalah y el Zohar que el maestro Roberto está, está impartiendo. Entonces, sin más, empezamos ya a trabajar. En primer lugar, la intención de hoy es importante. Para todo estudiante de Kabbalah, la voluntad es el sinónimo del deseo. La voluntad de estar conectado, de estar en esta búsqueda, de estar en este trabajo, es la intención. Y es importante que nuestra intención se conecte, se alinee y nosotros sepamos por qué estamos aquí. Deseamos estar, deseamos buscar, deseamos encontrar. Entonces, la intención de hoy debe de ser un ejercicio de cada uno de ustedes y estar orientados hacia el lado superior, hacia el campo unificado, hacia el Creador. Empezamos haciendo un escaneo de las primeras palabras del Zohar, sintiendo en nuestros corazones el valor de estos signos, el valor de estas letras con el propósito de familiarizarnos contextualmente con la idea del Zohar, con la idea de escanear, con la idea de entrar en un mundo que no está conectado con la racionalidad. Es pues esta introducción y en este caso único que me permito que la luz, que la vibración de estas letras y ustedes lo aceptan, llegue a sus corazones, hago la traducción con el único propósito de entender que no son palabras huecas, son símbolos, pero símbolos que están ordenados semánticamente. La traducción de esta primera frase del Zohar dice, el rabí Ezequías inició su discurso con el texto como una rosa entre espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el Cantar de los Cantares número 2. Esto no está en la Torá, es parte de la enseñanza extendida. Este es el Cantar de los Cantares. Y ahí inmediatamente hace un cuestionamiento. ¿Qué simboliza la rosa? Simboliza la comunidad de Israel, se contesta el maestro. Así como la rosa entre espinas se tiñe de rojo y blanco, la comunidad de Israel es visitada ahora con justicia y ahora con misericordia. Así como la rosa posee 13 hojas, la comunidad de Israel recibe 13 categorías de misericordia que la rodean por todos lados. Por esta razón, el término Elohim, Dios, mencionado aquí en el primer versículo del Génesis, está separado por 13 palabras de la siguiente mención de Elohim, simbolizando las 13 categorías de misericordia que rodean a la comunidad de Israel para proteger. Si ustedes se dan cuenta, aún en el uso de palabras en el castellano, sigue siendo un texto difícil de discernir.
Y empezamos, empezamos a trabajar en qué es el Zohar. Como ya hemos dicho en otras clases de contexto, el Zohar quiere decir el hebreo esplendor. Un comentario esotérico sobre la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, se atribuye al rabí Simón Bar Yochai y fue compilado en el siglo XIII por el místico español Moche de León. Esto lo habíamos visto ya en otras clases, nada más para contextualizar. Traté de irme en un contexto científico hacia la epistemología de la Kabbalah, considerando que la Kabbalah puede ser tratada como una ciencia y fundamentarla en un enfoque místico y experiencial del conocimiento, donde la sabiduría no se transmite únicamente a través de la razón lógica, sino que vive y se experimenta en un proceso de revelación y transformación interior. Epistemológicamente, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Y aquí podemos ver que existe un mundo de verdades, existe un mundo de creencias, y lo vemos acá en el mapa, pero el conocimiento es la conjunción de las dos cosas, lo que sabemos y lo que creemos. El conocimiento tiene que ser sabiduría y tiene que ser creencia, tiene que ser fe. Pero en nuestro caso, hablando de Kabbalah, en un esquema sintético de las principales tendencias epistemológicas de la búsqueda del conocimiento, ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad, en este caso la verdad de la Kabbalah? No, es un escepticismo. Simplemente no lo alcanzo. O sea, ese conocimiento no está a mi alcance. Puede ser que sí, pero ¿a través de qué medios? Solo en el uso de los sentidos, en el uso de la percepción. Entonces estoy aprendiendo Kabbalah por empirismo. Y esto es posible. Si estoy usando solo la razón, solo el intelecto, estoy aprendiendo Kabbalah por racionalidad. Si el objeto de esta verdad es una realidad interna, pues que te pertenece solamente a ti, que se te revela solamente a ti, puede ser considerado como un idealismo. Y si es una realidad externa, es un realismo. Lo maravilloso de la Kabbalah, queridas amigos, queridas amigas, es que es todo y el escepticismo también. O sea, es escepticismo, es empirismo, es racionalismo, es idealismo y es realismo. Porque la Kabbalah contiene mucho más allá de el contexto de verdad probada por la realidad o por la prueba de los sentidos. Y está vivida y sentida de muchas maneras, de forma empírica, de forma racional, de forma ideal y de forma real. Es un conocimiento revelado y esotérico. Sostiene que el conocimiento profundo de la realidad y de Dios, Ein Sof, aquí en nuestros conocimientos de la palabra Ein Sof, es el vacío, es donde no hay nada, es el quinto mundo, en la parte superior, desde donde emana todo y donde no hay absolutamente nada. No es accesible a través del entendimiento racional ordinario. Este saber se transmite a través de textos sagrados como el Zohar y se revela a aquellos que están preparados espiritualmente. Y aquí hago un paréntesis en cuanto a la preparación, en cuanto a la preparación espiritual. O sea, no se trata ya como era un requisito en la antigüedad, antes de los años 90 y hacia atrás en toda la historia tenías que tener un conocimiento profundo del judaísmo, tener más de 40 años y ser varón. No, ahora se trata de una condición de deseo, de una condición como hemos estado hablando,
en donde tú espiritualmente abres tu vasija para conocer a través de la Kabbalah un proyecto personal espiritual. Eso es la preparación espiritual que se espera de tu persona. La transmisión se realiza de maestro a discípulo en un proceso, pero este discipulado y esta maestría está adquiriendo nuevos contextos a través de la modernidad. Esto implica también una purificación del alma y la apertura a dimensiones superiores de la conciencia. O sea, no solo basta ser conscientes a través del discernimiento, perdón, sino a través de otras exploraciones de ti mismo. Las experiencias místicas, las experiencias de conexión con el superior no tienen una estructura de racionalidad y hay una transformación interior. El conocimiento cabalístico no es solo teórico y racional, es vivencial, por eso les decía que también es empírico. Los cabalistas buscan experimentar la unión con lo divino. Tesis como la meditación, la contemplación y la interpretación simbólica de las escrituras. Un ejemplo maravilloso, el Rab Isaac Luria hizo un discernimiento de la Kabbalah completa únicamente a través de la meditación en el Zohar. Se ponía horas enteras, días enteros a observar una porción del Zohar. Y de ahí se derivó casi toda la Kabbalah que hoy estudiamos. Le llamamos Kabbalah luriánica y a él se le conoce como el león, el Ari. Entonces, a través de esta contemplación, a través de esta condición, él vivía estos procesos. Y transforma al individuo, te transforma a ti como un practicante del Zohar. Permite percibir la realidad desde una perspectiva más profunda. No quiero decir que es una percepción tipo LSD, donde se ven brillos de todos colores alrededor de las cosas, donde se ven los halos, pero en mi experiencia personal, la realidad empieza a adquirir un significado muy diferente. Empiezas a ver y a sentir y a vivir las cosas de una manera profunda. Hace unos 3 días me descubrí a mí mismo observando las llantas de mi automóvil. Y no porque estuviera en una condición de estado de conciencia alterado, sino simplemente maravillarse del proceso de la invención de la llanta y cómo al hacer contacto con el piso mueve el vehículo. Es algo cotidiano de todos los días, pero a mí me hizo un significado diferente, como transportarme, ir a donde necesito ir a través de este proceso de los neumáticos. Me resultó realmente maravilloso, pero me dejó una sensación de bienestar, me dejó una sensación de, las llantas. Lo comprendo, pero lo comprendo de una manera más profunda. La transmisión de este conocimiento, la inmersión en este conocimiento, es una forma de iniciación. Muchos de ustedes ya han empezado sus procesos iniciáticos a través de nuestra red GFU, pero hacerlo a través de la experiencia cabalística va a través de un proceso diferente. La relación maestro-discípulo es fundamental, ya que el conocimiento se transmite no solo a través de palabras, sino a través de la influencia espiritual del maestro.
se genera una conexión. Y en un estado o en una apreciación moderna de la Cábala, se ha concedido la titularidad de la maestría a la interacción entre grupos de participación. No tiene que haber una persona que vaya muy avanzada en temas de Kabbalah, sino que debe de coexistir un grupo de personas estudiando la Kabbalah como grupo. Claro que es un paso un poquito más adelante, hay que tener una guía, tener un grupo, tener esto, y esto es nuestras próximas nuestras próximas vivencias, queridas amigas, queridos amigos que nos acompañan, empezar a crear grupos de interacción, empezar a crear grupos de trabajo en donde se conecten de una manera personal y la maestría y discipulado va a estar ocurriendo maravillosamente en estos grupos. La integración de lo racional y lo místico, un problema realmente maravilloso porque lo racional es muy estructural y lo místico es extraordinariamente amorfo. No tiene estructura, no tiene un orden predeterminado o por lo menos fácilmente conocible a través de nuestras leyes de la cognición. Seguramente que en el universo existen leyes para trabajar este misticismo, para trabajar esta conexión. Y yo siento y veo el conocimiento que se va descubriendo en nuestro planeta Tierra, cada vez nos acerca más a través de la física cuántica en lo científico o a través de estudios como la Kabbalah y otros senderos de iniciación que van abriendo portales nuevos para integrar este misticismo con lo racional. La Kabbalah enfatiza la experiencia mística. También reconoce la importancia de la razón. El estudio de la Torá y otros textos sagrados es esencial, pero se entiende que el verdadero conocimiento se alcanza como la mente, cuando la mente y el corazón se alinean, permitiendo una comprensión profunda que trasciende lo racional. Cábala es un camino de conocimiento que integra la revelación divina, la experiencia mística y la transmisión espiritual. Hago énfasis también en esta palabra transmisión espiritual, porque cuando hay ese deseo en los grupos de trabajo, espiritualmente empieza a haber una conexión, se empieza a compartir la oración de una manera maravillosa. La oración se hace para los demás. La oración se hace para el otro. No se hace nuestra oración clásica de nuestra cultura cristiana occidental, donde yo le pido al Creador para mí misma, para mí mismo, sino que lo hago a través de los demás. Y ellos a la vez hacen una oración por mí. Y de esta manera, la oración va directamente a mover los hilos en los estadios superiores y no en los estadios de mi ego, sino en los estadios en donde principalmente el proceso de evolución toma una velocidad diferente. Cada día empezamos a tener una aspiración mayor por cambiar, por movernos hacia lo superior, hacia este misticismo que enfatiza la Kabbalah. El Zohar es uno de los libros de texto de la Kabbalah y busca una transformación interior que permita al individuo percibir y comprender la realidad desde una perspectiva divina. Esto es, en verdad, maravilloso. ¿Cómo es que el Creador vive la realidad? El Creador, desde el punto de vista que yo tengo, la idea que yo tengo es que no tiene los sentidos que yo tengo. Entonces, existen leyes, existen percepciones y existe este propósito único que tiene el Creador de darnos bienestar. Entonces, comprender esa realidad se convierte en algo en verdad maravilloso. ¿Cómo se aplica el Zohar? Aunque el Zohar es un texto profundamente abstracto, su propósito es muy práctico y transformador, y yo se los he compartido.
No es fácil comprender cómo, y de hecho yo personalmente después de 2021, 2020 que estoy escaneando el SOAR, no lo comprendo vaya, ni siquiera con aproximación. Pero el resultado es muy práctico. Mi vida diaria va adquiriendo una transformación. La aplicación en la enseñanza debe enfocarse en un par de cosas, en despertar la conciencia espiritual y en meditar y conectarte interiormente. Despertar con el Zohar, que no se estudia solo para acumular conocimientos, y de hecho es un libro bastante árido, como si fuera un libro de texto, pero como un libro de escaneo, como un libro de cotidianidad, como un libro de aporte de vibración, es un libro que está vivo. Cada vez que ustedes lo abren, reciben un baño de luz, como cuando las plantas reciben el sol. O sea, hay energía transformadora y potente. Transforma y te acercas al Creador. La meditación, por otro lado, muchos pasajes del Zohar se utilizan como fuente de meditación. Y esto, la verdad, es maravilloso. La parashá de la semana puede ser usada uno de los días, o el Shabbat, el sábado, para meditar, o cada día a las 7 simplemente con el Zohar abierto y reflexionando profundamente una vez que hayamos escaneado el Zohar. Para la vida ética y espiritual, aunque es críptico, el Zohar promueve el amor, la compasión, la humildad y la unidad como caminos de lo divino. Dicen los maestros, dice el Rab, el Zohar empieza y termina en Gesed, en esta cuarta sefirá que es la más importante, que es donde Binah nos entrega toda la luz ya reducida, ya que seamos capaces de recibirla, pero sigue siendo una luz mística. Entonces el Zohar empieza y termina en Gesed. Y el estudio es una herramienta de corrección, es una herramienta para eliminar nuestras clipot, para quitar las cáscaras que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra experiencia y nuestra vida. El estudio del Zohar se considera una actividad sagrada que corrige imperfecciones espirituales, tanto personales como colectivas. El escanear el Zohar ayuda a la transformación de nuestro planeta. Y nuestro planeta va a cambiar, va a evolucionar, va a trascender. El Zohar y su práctica es una forma maravillosa de hacerlo. Aspectos importantes al conocerlo: un excesivo respeto por el Zohar. Tómenlo con profundo respeto, con profunda devoción al contexto y al simbolismo. No traten de primera instancia de comprender el simbolismo que se expresa en el Zohar. Aunque hay una literalidad y las palabras que están ahí, si ustedes acceden a la traducción, que hay muchas y les compartí en otras clases, en donde podemos estar viendo la traducción. El Zohar habla en metáforas, no debe interpretarse literalmente. Tener una guía adecuada. El maestro Roberto está dando cada miércoles, alternadamente conmigo, una guía para ir haciendo el uso y la aplicación del Zohar. Tradicionalmente se recomienda estudiar con un maestro o guía, especialmente al principio para evitar malos entendidos. No se queden con ninguna duda. Todas las interpretaciones que les lleguen, valídenlas en las clases de Roberto y hagan preguntas, hagan cuestionamientos. La conexión con la práctica espiritual a través del conocimiento cabalístico debe ir acompañado de vida ética, de intención pura y respeto por la tradición. Como dicen los budistas, que también es otra tradición maravillosa,
el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Hacerlo de manera correcta. El Zohar, dice el maestro el Rab, no es un libro para leer solamente con la mente, es una llama espiritual que enciende el alma, revelando cómo cada palabra de la Torah tiene infinitos niveles de luz. Y esto es absolutamente cierto. O sea, la luz que nos llega no es una luz plana, una luz blanca. La luz que llega a nuestra alma es luz matizada de diferentes vibraciones, de diferentes tonos, en diferente propiedad, porque nuestra alma vibra en diferentes momentos, en diferentes formas. Su estudio no solo para entender, sino para transformarnos internamente y ver al mundo como una creación viva y divina. Vean su mundo, queridas y queridos, véanlo con detenimiento. O sea, no den por hecho todo lo que reciben. Hagan de esto una forma existencial y se van a dar cuenta que en la medida en que lo hagan hay una revelación adicional. Vamos a hablar un poquito de Pardes, el vergel. Esta es una aportación de nuestros maestres en la introducción al estudio del Zohar. La palabra Pardes está formada por cuatro consonantes. El hebreo, como ustedes lo saben, es únicamente consonantes. En este caso, la letra P o P, la letra H, la letra Dalet y la letra Samek. Y las vocales A y E se añaden para poderlo pronunciar. No se puede decir Pardes, sino que se dice Pardes y es una forma que la letra Pei corresponde a Pashat en el sentido literal, el sentido evidente de lo que está diciendo el Zohar. Resh corresponde a Remes, el sentido alegórico, la simbología, la búsqueda de metáforas, por ejemplo, el pequeño fragmento que leímos al principio, como la rosa entre las espinas. Puede tener muchas interpretaciones simbólicas. La belleza de la rosa entre algo árido, entre algo agresivo, entre algo espinoso, la palabra lo dice en sí mismo, pero el contraste entre belleza y espina, el dolor que la belleza produce, pudiera ser una interpretación tipo Remes, una interpretación simbólica. La literal es que hay una rosa entre unas espinas, ¿verdad? Pero El Cantar de los Cantares, especialmente, es un libro poético escrito por eh, el rey Salomón y así empieza uno de los párrafos, el 2.2 del Cantar de los Cantares. Y hay esta condición metafórica de una rosa entre espinas. Hay muchas traducciones, el problema de las traducciones siempre está presente, que traducen lirio en vez de rosa, y entonces no se comprende tan claramente el concepto de cómo puede un lirio estar entre las espinas, pero la idea básicamente es el significado profundo, que es el tercer paso de interpretación, que es el de la Shah, la interpretación talmúdica más profunda. Aquí ya se requiere conocimientos del Talmud, se requiere haber estudiado eh, el Talmud, está asistido con maestros rabínicos y entender ya la aplicación de este conocimiento en el Cantar de los Cantares que fue transmitiéndose de labio a oído y requiere pues una enseñanza académica. Y finalmente está Samesh, de la palabra Sod, que quiere decir secreto, el más interior de todo. Aquí es donde los cabalistas, ya cuando ustedes vayan adquiriendo profundidad y esto, empiezan a aprender la modificación del orden de las letras, la guametría, el estudio de
los diferentes valores y los diferentes tipos de valores, el significado, la equivalencia y sobre todo la profundidad. Entonces, simplemente estos 4 métodos de aproximación del Zohar es un vergel. Y aspiracionalmente, probablemente podamos ir a el de Remesh, el evidente, el de Pei, el de Pashat, obviamente lo vemos la porción de la semana. Ya tanto el de Rashá como el de Sod quedan para el tiempo y la profundización como estudiantes de Kabbalah. El Pardés en el que penetraron los 4 profesores se interpretó pues como la especulación sobre el verdadero sentido de la Torá en sus 4 interpretaciones. O sea, el Pardés es como la máquina de traducción para tomar el contenido de la Torá y entenderlo de una manera más profunda. Moisés usó mucho lenguaje metafórico y entonces el Zohar ayuda a entender esas metáforas. Y la Torá, que es el libro de Moisés por antonomasia, es precisamente el que tiene el mayor contenido y donde ha surgido el Zohar. En el Zohar Hadash, un Zohar moderno que veíamos la semana pasada, o Shadash, o Hadash es la forma en la española, Shadash es la forma en inglés. Hay un complemento de este cantar de los cantares, hay algunas ideas nuevas que completan las porciones históricas del Zohar. Las palabras de la Torah son comparables a una nuez, dice el Rab. ¿Cómo hay que entender esto? Al igual que la nuez tiene una cáscara externa, y si ustedes han visto una nuez desde que está en el árbol, tiene una cáscara, luego tiene como una vaina, y luego tiene la cáscara propiamente de la nuez, y luego tiene el corazón de la nuez, y luego tiene el aceite de la nuez. Entonces, al igual que la nuez tiene una cáscara externa y un núcleo interno, así cada palabra de la Torá contiene también un masé, un hecho externo, un midrash, una explicación alegórica, que es la explicación del segundo de los términos, que es el remesh, y el Agadá, que es la interpretación talmúdica, que se estudia también de alguna manera en la sinagoga, y finalmente el secreto, que ese sí solamente se va a recibir en el momento en que tengamos un maestro. Iremos vislumbrando las palabras, sus números, su valor, sus cambios, porque hay verdadera alquimia, magia y cosmología en esos ejercicios. Y cada uno representa un sentido más profundo del que precede. Gracias, dejo ya de compartir y nos vamos a la sección de preguntas. Y aquí el día de hoy les voy a hacer de manera voluntaria, a fuerza, que cada uno de ustedes comparta sentimientos. El estudio de la Kabbalah, adelante, querida Irma, el estudio de la Kabbalah despierta emociones. Rescátenlas y compártanlas para que empecemos a trabajar en grupo. Esta es la forma que tendremos en el futuro. Dígame, querida hermana Irma Valencia, por Muchas favor. gracias, maestro. Es la rosa. La rosa vendría siendo el símbolo que usaron los Rosacruces. Deme un segundo porque no estoy escuchando. La rosa. La rosa, el símbolo de los Rosacruces fue tomado de ahí de la Torá, como porque para el significado, pues, Irma, espera un momentito porque no te está escuchando. Ahorita que te diga que ya escucha.
En teoría ya debo de escuchar. Adelante. Gracias, maestro. O sea, me pregunto yo si el símbolo de la rosa fue tomado por los rosacruces de la Torá, si es el mismo símbolo, porque significa para ellos la materia, ¿no? Irma, discúlpeme, la verdad es que estoy teniendo problemas. No sé si es mi internet o el suyo. Le quiero pedir un favor. No apague un momentito Polo, en mi compu se oye perfecto. Si quieres venirte para acá y de aquí seguir. Yo no escucho. ¿Tú escuchas, Maggie? Perfecto, vente para acá. Ok, entonces voy para allá. Tengo problemas. Es la compu de él. Acá está muy claro. Ok. Tranquila. Sí. Ay, discúlpeme, querida hermana, pero mi computadora no quiso jalar. No se preocupe, también hay una música aquí que no deja mucho escuchar. Me preguntaba yo si el símbolo de la rosa se fue tomado de la Torá para los rosacruces. Sí, definitivamente. Y dice más adelante el texto, hay rosas rojas y rosas blancas. Entonces, sí, sí es el primer simbolismo y fue tomado para la orden de Rosacruz. Este, y existen otras acepciones y razones por las que esta orden ha tomado este nombre en cuanto al tema ya de vida, pero bueno, eso lo tendríamos que obtener de ellos que practican y conectan esto. Pero sería más o menos la misma Sí, interpretación. sí, sí. Es la primera palabra, o sea, la rosa entre las espinas, Sí. dice esto. Entonces, el aprendizaje de la iniciación, los Rosacrucis, lo interpretan como algo que es áspero y doloroso. Y tienen en su práctica una serie de desarrollos de conocimiento para protegerse y proteger a los seres que están cerca de ellos, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente es por Kabbalah. Gracias, profesor. Gracias. No, al contrario, gracias. Y cuénteme, ya que tiene el micrófono, apreciable Irma, ¿qué sensaciones le produce el hecho de enfrentarse a la posibilidad de escanear y de vivir el SOA? Pues hasta ahorita no lo he hecho, maestro. O sea, no tengo el libro. Ok, Y la semana antepasada hablamos eh, de que usted lo puede hacer por internet en un lugar que se llama Cefaria. Ahí está el SOAR. Y escanearlo le va, se le va a facilitar a través de no hacer ningún gasto directamente en el internet, cefaria.org, y ahí usted puede encontrar libros de Kabbalah y especialmente el SOAR para escanear. gracias. Oiga, Mm. pero definitivamente tiene que ser a las 2 de la mañana. No, Digo, no, no. le pregunto yo porque si yo me despierto a esa hora ya no me puedo volver a dormir y entonces me va a dar insomnio. O puede Sí, ser a cualquier hora del día sí, o, sí, puede o al ser. despertarse, por decir así. Sí, se recomienda mucho esa hora porque hay mucha paz, no hay interrupciones, Y hay no silencio. hay interacciones con otras personas. Y definitivamente es una práctica difícil al principio. Yo luego me familiaricé mucho con ella, ¿no? O sea, y termino de escanear y voy a dormir y me duermo como angelito, ¿va? Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Ojalá y si le interesa avanzar en Kabbalah, se acerque al Zohar. Adelante, Laurita, ya prendió su cámara, entonces quiere decir que ya está lista para compartirnos sus emociones, sus discernimientos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hace por transmitirnos este conocimiento. Se lo aprecio mucho. Yo me siento muy afortunada por algo que dijo hoy en clase. Dice que anteriormente este conocimiento era para gente que tenía que estar, bueno, fuera judía de más de 40 años y ser varón, ¿verdad? Entonces yo estaría descartada por completo de poder aprender este tipo de conocimiento, por lo cual cuando lo escuché me sentí muy afortunada. Y más que tengo a un profesor como usted que nos explica todo como muy desmenuzadito, porque yo estoy muy verde en este conocimiento. Dice usted que hay que captar paciente cuando se recibe esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, yo lo que capté, por ejemplo, en lo de la rosa, se habla de 13 pétalos. Me llamó la atención porque yo nunca le he contado los pétalos a una rosa. Pero después, ahorita que terminó de decirnos la aproximación del soja, son 4 métodos, ¿verdad? Y lo quiero relacionar con los pétalos de la rosa porque 13 pétalos da 4. Entonces quiero preguntarle si ese número tiene alguna importancia en este tipo de enseñanza. Y también me impactó mucho cómo es el concepto de oración, ¿verdad? Porque pues yo, aunque no la ejerzo, fui bautizada católica y me enseñaron que la oración tenía 2 objetivos. Uno, agradecer y otro, pedir, ¿verdad? Y obviamente era de manera individual. Entonces, ahorita que escuché que la oración se hace para el otro, porque el otro a su vez va a ser una oración hacia mí. Eso se me hizo muy hermoso. Se me hizo como una especie de aprender a compartir, a ser empático y a ser compasivo. No sé si lo estoy leyendo adecuadamente. Definitivamente sí. Lo ha asimilado de una manera correcta. Y como usted ya ha estado asistiendo también con alguna antigüedad, anticipación de esto, ya empieza a encontrar conexiones y significados, ¿no? Entonces, número 7 se le dio originalmente una gran importancia en la Cábala, pero realmente es el número 4 el que tiene en la profundidad el valor trascendente y es la representación de los mundos y de el reino. Entonces, sí, los 13 pétalos, las rosas pueden tener 13, pueden tener 16 o pueden tener 10, ¿verdad? Pero la rosa a la que nos estamos refiriendo tiene 13 y son las tribus, las tribus más uno. Entonces, tiene interpretaciones, tiene significados y uno va entendiendo todo el lenguaje cabalístico a la medida que uno lo va estudiando, empieza a ser así un poquito como poco preciso. No hay racionalidad, no hay exactitud, sino van soltando párrafos. O sea, si usted lee el Chamati de Bal Hasulam, o lee las enseñanzas del Rabash, son enseñanzas que no son tan literales, ¿no? Entonces uno inmediatamente tiene que acordarse del Vergel, del paraíso, del Pardes, ¿verdad? Primero lo que lee, y luego lo que simboliza, y luego lo que significa, y luego lo que está oculto, ¿no? Y entonces hasta que uno llega a lo oculto y viene la revelación, entonces uno empieza a tener ese saborear
como saborea uno el corazón de las nueces, ¿no? De una manera profunda. Y está exactamente en lo correcto. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Gracias. Adelante, buen Jorge, adelante con... Sí, gracias, Polo. Por aquí tengo unos pequeños apuntes que me gustaría que me aclararas un poquito acerca de eso, sobre la Torá. Yo entiendo que la Torá, pues, son los 5 libros sagrados del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. Y sin embargo, por aquí, pues, he leído bastante la creación y lo que hablan sobre cada uno de los 5 libros, un poquito. Pero me dice aquí, dice, la Torá nos enseña acerca del amor incondicional del Creador y cómo podemos aprender a amar de la misma manera. Dice también, necesitamos la Torá para corregirnos, para desarraigar nuestra cualidad egoísta, que es el deseo de beneficio personal a expensas de los demás y conocer a Dios a través del corazón. El camino de la Torá es nuestro camino hacia las cualidades de amor y otorgamiento que son cualidades del Creador. Actuar de forma que la Torá penetre en nosotros y absorber sus palabras, su fuerza, sus convicciones, para que se conviertan en una parte inquebrantable de nosotros. Así que debemos practicar mucho el escrito de la Torá, o sea, el Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué me podrías hablar acerca de eso que he comentado, Polo? Sí, o sea, me preguntaste cómo se hacen los niños, con muy poquitas palabras, la explicación es muy larga, hablar de gestación y hablar de todo esto, pero voy a tratar de hacer el ejercicio porque es muy clara el origen de tu cuestionamiento. Los 5 libros del Pentateuco son, como sabes, el Génesis, el Éxodo, la salida de Egipto, el Levítico, la creación de las leyes, los números, el censo propiamente de quiénes fueron los liberados y finalmente el Deuteronomio. Deuteronomio, que es propiamente la vida de Moisés, ¿no? O sea, son los 5 libros del Pentateuco. Y la Kabbalah surge originalmente para darle profundidad a lo que estos 5 libros dicen. Y el Zohar está narrado en los 52 porciones que está hecha la Torah. Entonces, si tú lees Levítico 19:3, en donde está único, 19, perdón, Levítico 19:18, en el versículo 18, nos sorprende ya la mitzvah o el precepto que reside en esto. No se los voy a leer para que vayan a la Biblia, vayan y abran en Levítico y abran 18, perdón, perdón, es Éxodo 19:18. Entonces, ahí descubrimos, ¿alguien tiene una Biblia? Vamos a resolverlo ahorita. Para estar ciertos que originalmente sin pensar me salió Levítico, pero luego ya lo pensé y es muy al principio. Éxodo 19:18. Ajá, El 19, capítulo 19:18, dice, todo el monte Sinaí estaba humeando por haber descendido a él. El Señor entre llamas subía el humo de él como de un horno. ok, Sí. ya. No es Éxodo, es Levítico como me salió originalmente sin pensar, pero luego tuve dudas. Ok, Vete a Levítico 19, versículo 18. ok. En el 18 nos dice, no procures la venganza ni conserves la memoria de la injuria de tus conciudadanos. Amarás a tu amigo o prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Ok? ¿Se fijan?
El Levítico es el libro central del Pentateuco, es donde está la ley escrita, y en el capítulo 19, nos habla de esta maravillosa misvá, de este maravilloso precepto, el amor a los demás. El amor a los demás. Entonces, ya desde Moisés se nos ha estado enseñando, ama a los demás. Entonces, llevamos la era de, de, de Aries, la era de Tauro y la era de Piscis, sabiendo que a quien tenemos que amar es al prójimo. Y todavía digo, bueno, estamos negociando con el Creador, bueno, pero a mí me quiero amar un poquito y yo quiero que me des a mí primero, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento de la Cábala, Bien. el Levítico 19-18. Y es el único mandamiento que el maestro Jesús nos dejó. Si ustedes leen los evangelios, miren, nomás les voy a dejar un mandamiento, que ames a los demás como te amas a ti mismo. O sea, fue el único mandamiento que el maestro Jesús nos dijo, ¿no? Y nos insistió como único mandamiento. Y seguimos todavía negociando con él. Bueno, para ver, Jesús, dame una rebajita, ¿no? Yo también quiero leer en algún libro, ¿no? Pero imagínense si todos nos amamos a todos, entonces yo solamente voy a tener el amor de mi ego y si tengo el amor de los demás, tengo una cantidad de amor impresionante. Tengo una cantidad de amor impresionante y entonces voy a vivir de una manera realmente, realmente maravillosa, ¿no? Entonces, la idea aquí es, volviendo a tu pregunta, los preceptos y la ley ya está incluida desde hace muchos, muchos años, desde la iniciación profunda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir de manera recta? Entonces, esto es simplemente darle continuidad y practicarlo todos los días. Y podemos empezar con la oración, Laurita, o sea, en vez de orar por mí, orar por los demás. Si ustedes van a la ceremonia cósmica, cuando se hace la purificación del aposento, se hace una oración, pero no por mí, se hace por los demás. O sea, ya en la ceremonia cósmica nos han enseñado, no se ora por los otros, se ora por los demás. Para limpiar nuestras impurezas, lo hacemos orando por los demás, ¿no? Y obviamente que, bueno, pues como somos así, como muy generosos, oramos por nuestros hijos y por nuestras nueras y por nuestros nietos y por todo. Como quiera nos quedamos en el círculo chiquito cuando realmente tenemos que orar por todo el planeta Tierra, por todo lo que somos, ¿no? Gracias, Eh, Polo. Gracias a ti, Jorge, por tu disciplina y los libros. Adelante, María Jesús. Vamos a Muy continuar. buenas tardes o noches ya. Yo nada más tengo una pregunta porque se habla mucho del Zohar, se habla mucho de, ahorita que lo mencionó Jorge, del Torá, del Pentateuco. Yo nada más tengo como una pregunta. ¿Tiene alguna relación o es relacionado la Torá, el Zohar y el Génesis, que es la creación? ¿Tiene como, están conectados o un lineamiento, aquí hablando en Cábala? Si yo le contestara de manera rápida, le diría a María Jesús, Pardés. O sea, el Génesis es el primer libro de la Torá. Y en hebreo se llama Berejit, pero es Génesis, es el comienzo, es el principio, La creación. es la creación. El Zohar, en la porción de Berejit, nos explica lo que quiere decir esas palabras de la Torá. Y cuando vemos la porción de Berejit en el Zohar, ahí viene la explicación simbólica, la interpretación de, de Macha, de lo que es conocimiento profundo del Talmud y el Sod, el secreto de cómo realmente la creación ocurrió. Y
el Zohar lo explica, o sea, su pregunta es Génesis, es el primer libro de la Torá, es el libro número 1. La Torá está hecha por 5 libros, en español le llamamos el Pentateuco, y le llamamos en español el libro Génesis. En hebreo se le llama Berejit. Y el Zohar está igual hecho con las mismas porciones de la Torá, del Pentateuco, y la primera porción, después de la introducción, que es muy interesante porque nos habla de todas las letras, después de la introducción viene Berejit, y ahí nos explica en el Zohar lo que quiere decir el Génesis. Exacto. Gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Sí, Irma, dígame. Profesor, cuando usted habló de los 13 pétalos, yo también pensé en las 12 tribus de Israel, pero lo descarté por los 13. Ahora me pregunto, mi curiosidad, ¿y el otro quién es? ¿El creador? ¿O quién es el otro? Este es el pacto, ¿verdad? Es el pacto de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y bueno, a la medida que va profundizando, va a ir aprendiendo estos significados, y el número 13 también tiene una enorme importancia, y el número 12 como una forma de congregación trascendente, porque el 2 más el 1 suma precisamente la Trinidad. Y el 3 más el 1 es la representación del reino, es la representación de los 4 mundos, ¿no? Es el número 4. Adelante, Angie, ¿cómo estamos hoy? Hola, buenas noches. Sí, qué bueno reconectarme de nuevo. El otro día tuve un cumpleaños familiar el miércoles que me impidió estar, pero agradecer por tanto que recibo en esta clase, por tanta luz, por tanto conocimiento. Hoy no tengo preguntas, pero agradecida de escuchar y escuchar también las preguntas de las compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Queda grabado para si tienen la oportunidad de verlo, lo que haya perdido, puede repasarlo. Básicamente estamos contextualizando el concepto de Zohar que está dando el maestro Roberto. Un miércoles él, un miércoles doy, y así vamos, ¿no? Así vamos. Ya una vez que termine el acompañamiento, yo ya voy a empezar a trabajar en temas más empíricos de la Kabbalah, de este grupo que ya tiene un tiempo de que estamos trabajando. Vicky, ¿cómo está? Gusto saludarla. ¿Cómo está San Luis Potosí? Sí, buenas noches, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues yo muy agradecida, me integré en marzo y al principio, bueno, yo desconozco mucho de la cábala, es la primera vez que me he metido así como con mucha dedicación, desconozco muchos términos, pero estoy profundamente agradecida porque he hecho pocas anotaciones hasta la clase pasada y ahora me he puesto a anotar algo porque estaba como tratando de comprender a nivel meditativo. Y estoy muy contenta porque siento que he mejorado como ser humano. Siento que a pesar de que a manera intelectual no he comprendido muchas cosas, me he logrado mejorar en algunas como ser humano. Lo he complementado pues, con todo lo que vemos en el yoga, en todo lo que vemos aquí en esta red cultural de la GF1. Mi agradecimiento para todos ustedes, los maestros y los hermanos que hacen preguntas que me abren un poco más. Yo no tengo preguntas, estoy como niña chiquita, esperando, recibiendo todo como esponjita, todo es muy interesante. He aplicado algunas cuestiones que ustedes sobre la marcha nos han ido compartiendo y me siento mejor, muy agradecida a nivel muy profundo. Lo del Zohar me está llenando mucho, aunque no comprendo muchas cosas. Muy agradecida. Espero poder continuar en este grupo
no puedo conectarme a las 7 salgo de clase. No me es posible llegar, pero espero que podamos continuar. Yo no quiero dejar esto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Perdón. Adelante, Laurita, por favor. Es un comentario para la compañera que preguntó sobre el Génesis. En la clase que nos dio el maestro Roberto, explicó un poquito sobre eso, de cómo se relaciona el Génesis con el Zohar. A lo mejor les serviría poderla revisar ahora que la compartan, porque habló de los 32 versículos del Génesis y los fue relacionando muy bonito con la Sefirot y con las letras hebreas. Ese era mi comentario. Sí, ese ya es un nivel, un tercer nivel ya de conocimiento. Gracias, Laurita. Ya al ir conociendo lo que significa cada número, del principio nos explica cómo el creador llevó a cabo la creación, cómo ocurrió el Tzimtzum. Es que no lo dice, no lo dice la Torá de una manera directa. O sea, en el principio Dios creó la luz, y en el Zohar nos dice, desde una forma emanativa, lanza a través de un vacío un torrente de luz. Entonces, explica ya más detalladamente lo que el Génesis nos dice de una manera muy sencillita, muy sencilla. Exactamente. Y sí vean esa clase, porque ahí explica Roberto cada uno de los significados, ¿verdad? Yo nada más estoy contextualizando para que ustedes vayan profundizando a la medida que cada uno vaya teniendo su revelación. ¿Algún otro comentario? Pues qué agradecido de tenerlos. Aquí está Margarita conmigo también disfrutando esto. Y la verdad es que vamos empezando creando ya una comunidad. Tenemos la esperanza de que esta comunidad vaya creando entre ustedes un vínculo, encuentren, darles material de trabajo y que se vean un ratito, 10, 15 minutos a través de su propio Zoom, de una manera más frecuente. Y entonces, al compartir los discernimientos, vamos encontrando una nueva forma de otorgar, una nueva forma de dar, porque el dar tiene múltiples acepciones y es a veces más complicado dar que recibir, ¿no? Pero es mucho más generativo, es mucho más emanativo y es mucho más formativo el otorgamiento. Y es parte precisamente del libro de Berejit, el por qué es a través del otorgamiento como se logra la evolución. Gracias a ustedes, gracias por su presencia. Si no hay un comentario más, podemos dar por concluido. Adelante, por favor. Si hay, María Jesús, ¿algún comentario? ¿No? No, nada más agradecer y pues gracias. También la retroalimentación de los compañeros ayuda mucho también a entender más el tema. Pues se les agradece y más que nada a usted, muchas gracias. Gracias, al contrario. Una de las sensaciones más comunes cuando uno empieza y sigue y continúa y avanza en la Kabbalah siente uno vergüenza. ¿Cómo que no entiendo si está tan claro, verdad? No está tan claro y no es raro no entender. Esa sensación de descenso, dice el Rab, la sensación cuando damos el bajón, no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo nada, ¿verdad? Y son palabras en español y son palabras de enseñanza, pero yo, la verdad es que no pasa. Entonces, cuando trabajamos en el grupo, esa sensación
se resuelve entre unos y otros. Porque fíjate que yo tampoco entendí. A ver, y luego de repente hay alguien que nos da luz y dice, oye, mira, yo lo que entendí en esta parte es esto. ¡Wow! Y empieza a hacerse la luz en la interacción del grupo. Entonces, váyanse preparando para que los que estamos coincidiendo los miércoles empecemos a hacer uno o dos grupos que se conecten entre ustedes y darles una lectura, leen la lectura, 3, 4 minutos, la discuten entre ustedes y ya cuelgan, y ya dejan de ver, pero hacer esto cada día va teniendo el proceso de conexión más frecuentemente. Ahorita nos estamos viendo lunes y miércoles y a lo mejor algunos de ustedes ya no van los lunes porque es otra vez empezamos desde principiantes, ¿verdad? Entonces, pero ya entre ustedes pueden empezar a trabajar y a tener esa convivencia de evolución en conjunto. Muchas Profesor, el otorgamiento podría ser sinónimo de ayuda o del servicio. El Rab me lo explicó de una manera muy fácil. El otorgamiento es una acción que abre más posibilidades. Cuando usted recibe, nomás es una posibilidad. Y cuando usted da, puede dar mucho, puede dar a muchos, pueden suceder muchas cosas. El otorgar abre puertas. El recibir simplemente cierra la propia del ego. Entonces, sí es el dar a los demás, la palabra de medio genial, que algunos de ustedes ya recibieron, ¿verdad? Está íntimamente relacionada con esto y por eso es la primera que nos enseñan, ¿verdad? Porque venimos y estamos y somos para estar, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita noche. Nos vemos dentro de 15 días. Margarita se despide Les mando también. un saludo, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Descansen. Chao, buenas noches, Descansen. gracias. Chao, Angie, bye. Chao. Pero luego, claro,